Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda sobre César Vallejo y fundamentalmente Trilce, que cumple 100 años de su publicación. Agradecemos la presencia de todos ustedes porque es un día muy complicado porque hoy comienza un puente y eso en España no es poca cosa, así que esta asistencia hay que multiplicarla por 10 más o menos. Y quería agradecerle a José Antonio Mazzotti, que es amigo de esta casa, que propusiera la realización de esta mesa, a Rocío Oviedo también, a quien hemos editado incluso, a Jorge Kishimoto, también conocemos hace muchos años, y a González Viaña, que es un amigo nuevo, pero que espero que a partir de ahora lo veamos más seguido. Así que bueno, nada más, ya que las normas han cambiado, el uso de mascarillas es optativo y bajo la responsabilidad de vosotros. Así que bueno, lo que no he preguntado el orden, no sé quién va a empezar. Sí, si quieres. Perfecto. Entonces, preséntame más. Bueno, han elegido voluntarios para presentar la mesa, cosa que se ha encantado porque se trata de tres no solamente queridos amigos, sino valiosísimos intelectuales e investigadores de la obra de César Vallejo, cuyo centenario, es decir, el centenario de Trilce, para ser más preciso, celebramos este año 2022. Justamente venimos de un congreso en Sevilla sobre ese tema y de otros eventos en el Perú, en Estados Unidos, que se vienen realizando sobre este libro revolucionario. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Eduardo González Viaña, actual agregado cultural del Perú en España, novelista de muy larga trayectoria, y además liberteño, como César Vallejo, y autor de una novela que, en mi opinión, es la mejor novela sobre César Vallejo, titulada Vallejo en los infiernos, que cumple 15 años de su primera edición, este 2022. Así que tenemos doble motivo para celebrar, ¿no? Eduardo González Viaña es un vallejista, experto no solamente en lo que se relaciona con la biografía y la obra de Vallejo, sino también en lo que se relaciona con la imaginación sobre César Vallejo, ¿no? César Vallejo, como Linca Garcilaso, como Arguedas y otros grandes escritores peruanos, no solamente ha dejado una obra muy importante, sino también un modelo de héroe cultural. Es uno de esos personajes de la literatura peruana que han alcanzado una dimensión internacional. Así que las novelas de Eduardo González Viaña trabajan muchos temas, principalmente el tema de la migración. Durante varios años que él vivió en Estados Unidos, más de 20 si no me equivoco, 25, tiene novelas como El Camino de Santiago, 7 noches en California y otras que tratan del tema del migrante. El Corrido de Dante es una de las más conocidas, muy premiada, y se le conoce por lo tanto como el narrador de la migración latina en los Estados Unidos, título que se podría extender al narrador de la migración latina, punto, porque Vallejo también era un migrante, ¿no? De Santiago de Chuco, Trujillo, Lima, París, Madrid. El Inca Garcilaso, sobre quien tiene otra novela que acaba de aparecer, Cutimu y Garcilaso, era otro gran migrante también, ¿no? De Cusco a Lima, Panamá, Portobelo, Cartagena, Lisboa, Sevilla, finalmente Montilla y Córdoba, para no volver al Perú. Y Vallejo, como les dije, lo mismo que que Inca Garcilaso, forma con Arguedas una triada que también está constituida por otro migrante, ¿no? Arguedas salió de Abancay y de Andahuaylas, que eran las ciudades cercanas a su lugar de nacimiento, para no volver. Así que quisiéramos que Eduardo González Viaña abra esta mesa contándonos un poquito de ese periodo de Vallejo, años 1920-21, en que sufrió 111 días de cárcel, que han sido el espolón de muchos de los poemas de Trilce, que aparecería en octubre de 1922. Adelante. Muchas gracias.
Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Hay algunos peruanos? Medio y medio. Entonces haré una propaganda. Yo soy el agregado, nuevo agregado cultural de Perú acá. Y he organizado un concurso de testimonio de los migrantes. Entonces, lo que se tiene que hacer es contar cómo se llegó a España, cuáles son los primeros amigos que conoció, o qué problemas encontró, y qué es lo que extraña del Perú, etc. Y lo que pretendo es hacer un libro con esas historias, y además hay un premio pecuniario de 3.000 euros por una composición que puede tener 5 carillas hasta 15 o 20. Las bases las pueden encontrar en la web del consulado y de la embajada. Están invitados. Vallejo en los infiernos, este libro que tienen acá, llega, como acaba de contar el doctor Mazzotti, a los 15 años de su publicación y también a su edición número 20. Yo en realidad he estado interesado y obligado a escribir la novela de Vallejo desde hace mucho más tiempo. En realidad, cuando yo tenía 16 años de edad, entré a la Universidad de Trujillo, donde también estudiaba Vallejo, y entonces allí, con un grupo de jóvenes, fundamos un grupo literario llamado Trilce, como la obra de Vallejo, en el que, además de querer cambiar el mundo, cincelábamos indolentes sonetos, escribíamos cuentos, hacíamos espiritismo, y acaso repetíamos una historia que el grupo de Vallejo, 30 años atrás o 40, había realizado. Y en esa época llegó a Trujillo, invitado por nosotros, el más próximo amigo de Vallejo, Antenor Orrego, el filósofo Antenor Orrego. Antenor Orrego estuvo con nosotros durante 2 semanas, conversamos mucho con él, dio algunas conferencias, y en las que nos dijo: ustedes son nosotros, porque está recordando lo que había ocurrido en la época de Vallejo, en la época de Vallejo, de Víctor Raúl de la Torre, de Alcides Esperucín, de Francisco Sandoval, etc. Pero un día en que lo despedíamos, estábamos al borde de una mesa muy larga, muy estrecha, y estábamos frente a frente. Él, que tenía 66 años, y yo que tenía 16 o 17. Y entonces, obviamente, como ocurre cuando uno está frente a un profeta, estaba yo con un libro de poesía que había escrito. Había escrito yo en esos momentos un par de libros de poesía, pero los mantenía ocultos e inéditos. Felizmente quedaron inéditos, y no podría haber podido llegar acá. Dios mío. Entonces, para evitar que el maestro se diera cuenta de que estaba frente a un futuro gran poeta, premio Nobel o algo así, comencé a hacerle preguntas. ¿Qué libros leían? ¿Qué música preferían? Él y sus compañeros, como los que citaban. Y entonces, y si iban a Chanchán a hacer espiritismo, qué tipo de chicas preferían, etc. Entonces, Orrego me dijo: oye, hijo, aquí dentro de tu chaqueta yo adivino que tienes un par de libros, 1 o 2 libros de poesía, pero desengáñate, no vas a ser poeta. Más bien, tú vas a ser un narrador y un novelista, un periodista además, y todo esto lo deduzco porque eres un preguntón. Entonces, desde esa época, y además
además por el hecho de vivir en Trujillo, a escasos 100 metros de la casa en que viviera Vallejo, bueno, 200 metros de la casa donde vivía allá de la Torre, bueno, al recuerdo. Debido a eso, todo el tiempo estuve escuchando llamados del poeta a escribir su novela. Pero nunca se me ocurrió, sino cuando de un momento a otro, ¿no? Ya había escrito, yo había publicado por lo menos 20 o 30 novelas. De un momento a otro comencé a escribir Vallejo y los infiernos y lo terminé de inmediato. En ese libro, en esa novela, relato el que acaso fue el momento más terrible de su vida, como lo diría, el momento más terrible de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Vallejo estuvo preso en la cárcel de Trujillo un poco más de 5 meses. 112 días. Del 6 de noviembre al 26 de febrero. Claro. Entonces, en realidad, y nunca fue absuelto. Salió con una libertad que en el código de entonces se llamaba libertad provisional. Una libertad condicional. Y cuando estuvo fuera, después de haber publicado su libro en Lima, se reabrió el proceso. O sea que Vallejo era un candidato a pasarse la vida en la cárcel o donde iba a morir por causa supuestamente de cualquier. ¿Cuál era la razón de tanta ponzoña? Estamos en los años 20, en el mundo ha amanecido algunas estrellas que iluminan el camino hacia una nueva historia. Ha aparecido nuevas utopías, el socialismo, el anarquismo, y así como se ha producido en Rusia la Revolución Soviética, en México la Gran Revolución Mexicana. Entonces, en el Perú, este grupo de jóvenes tiene esas ideas. Entonces, hay que aplastarlos. Vallejo fue testigo de un acontecimiento criminal y estuvo en el lado de las víctimas, estuvo ayudando a las autoridades a impedir esto, y sin embargo, de un momento para otro, el juicio se tornó al revés y se acusó a las víctimas y no a los criminales. Entonces, Vallejo era la víctima escogida. El juez ad hoc que lo juzgó era además abogado de dos poderosas empresas, una minera y otra agrícola. Entonces, lo que yo he hecho es describir el momento en que Vallejo entra en la cárcel y el tiempo que pasa. También, entre otras cosas, soy abogado, de manera que estudié el expediente judicial y encontré que era una cantidad de aberraciones jurídicas que hasta un lego en derecho podía descubrir. Y además, felizmente que el poeta viajó para acá, viajó para Europa, porque de otra manera, si se quedaba, no habíamos tenido ni poeta, ¿no? Porque cuando Antenor Orrego, justamente, cuando Antenor Orrego encontró la posibilidad de viajar a París, que es el sueño de todo escritor, tenía que hacer su servicio francés obligatorio. Entonces, cuando encontró eso, porque un sobrino suyo obtuvo una herencia, y el sobrino le dijo: yo puedo viajar en primera en el barco, pero escojo 2 de tercera para poder viajar contigo, tío. No, dijo Antenor, hay que mandar al Cholo Vallejo, porque allí en Lima lo van a ningunear,
van a decir es un provinciano, tonto, en fin. Y si se queda mucho rato en el Perú, lo van a arrastrar a la cárcel. Tan solo por eso aceptó Vallejo. Y viajó con ese joven que además anecdóticamente se llamaba Julio Gálvez Orrego. Aparece una fotografía en el Congreso Antiimperialista, Antifascista de Valencia. ¿Bien? Aparecen, en esa fotografía aparece Neruda, Nicanor Parra, César, Nicanor Guille, César Vallejo, y hay un joven vestido de miliciano. Es su amigo que se ha alistado para defender a la República. Una cuota de sangre que dio el Perú a este país, porque Julio, su compañero de cuarto, se quedó aquí peleando y en cuanto el fascismo se hizo dueño de ese país, lo fusilaron. Quería leerle, pero a lo mejor ya he contado todo. Una página de su ingreso a la cárcel. ¿No? Entonces, este libro está también editado en España, pero si no lo encuentran puede ubicarlo en amazon.com, tanto este como cualquiera de mis libros, y lo obtienen en 2 días. Yo lo he obtenido así. La noche entró en la cárcel de Trujillo. Se internó en las interminables pasajes y caminó apagando conversaciones, encendiendo velas y avivando lámparas de queroseno. Descendió hasta las celdas, negrió los aires, borró el suelo y por fin se acercó uno por uno a los hombres que allí penaban y les cerró los ojos asustados. Por el pasadizo, entre las celdas, 2 guardias conducían a un preso. El hombre, con los brazos juntos y extendidos hacia adelante, no hacía ruido alguno y parecía deslizarse o flotar. «Te llevan, te están llevando al infierno», gritó uno que no dormía. «El infierno», repitió la voz, y sus ecos atravesaron el inacabable corredor hasta chocar contra una puerta de feroces placas metálicas. Uno de los gendarmes abrió el candado y soltó las cadenas que lo aseguraban. El otro liberó a César Vallejo de los grilletes que sujetaban sus manos y lo empujó hacia las negruras del calabozo, donde se ablandaba a los nuevos prisioneros. Lo llamaban el infierno. Ahí la noche era otra noche, más noche y de mayor espesor. En contraste con el ambiente, el poeta estaba vestido con un traje de ceremonioso color negro y una camisa blanca de puño doble. Lo habían apresado en medio de una reunión y no le habían dejado tiempo para cambiarse de ropa. Todavía conservaba una rosa blanca en el ojal. La puerta gimió y chilló y por fin se cerró con estruendo. A ciegas, con las manos en el aire, como los sonámbulos, avanzó Vallejo hasta el fondo. A su paso tropezó con un bulto en el suelo y quiso pedir disculpas al hombre tendido allí, pero la voz se le había dormido. Dio un rodeo. Las piernas le temblaban. Aunque ya libre de los grilletes, le ardían las muñecas. Por fin sintió la pared y de espaldas contra ella se quitó la corbata y la guardó en el bolsillo. Se desabotonó el cuello de la camisa, abrió y cerró las manos para sentirlas.
La cal gélida del muro se le pegó a la espalda, como se pega a los difuntos, y los pinta de blanco fosforescente. ¡Mierda! Escuchar ese grito le recordó que todavía no estaba muerto. ¡Mierda! ¡Tú! Puso los pies en forma de escuadra para que los sostuvieran mejor. ¿Qué? ¿No entiendes que estoy hablando contigo? ¡Mierda! ¿Quién te cree para venir aquí con esa ropa? ¿Qué? ¿No me oyes? ¿No me oyes? ¿No sabes dónde estás? Estás en el infierno. Y ya comenzaste a morir. El hombre que gritaba parecía no estar en ninguna parte. ¿Acaso estaba disolviéndose en la nada? Tal vez ya no tenía cabeza, ni tronco, ni extremidades, sino un pellejo, tan solo un pellejo. Y rabia. Voy a contar hasta 10. Cuando llegue a 10, te mato. 1. Muchas gracias a Eduardo González Viaña, que nos ha puesto en el ambiente perfecto para imaginar las circunstancias de la escritura de varios de los poemas de Trilce, y puedo adelantar la primicia de que estamos empezando a trabajar el guión de la película sobre César Vallejo, basada en la novela Vallejo no sé qué, pero todavía van a pasar por lo menos unos 2 años hasta poder verla. Muchas gracias, Eduardo. Rocío, adelante. La doctora Rocío Oviedo Pérez Tudel es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, con muchísimos trabajos sobre la literatura hispanoamericana, pero varios muy importantes sobre César Vallejo, precisamente. Es un honor, un placer tenerla aquí con nosotros, así que le cedo la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que después de las palabras de Eduardo González, poco podemos decir. Creo que casi es prácticamente una clausura y un cierre, ¿no? Maravilloso sobre la situación de Vallejo cuando escribe Trilce. O sea que mi pequeña aportación va a ser apenas nada. Creo que ya está todo dicho. Pero bueno, ya que tengo que decir algunas palabras, pues voy a exponer lo que es el resultado de algunas de las investigaciones que ya he realizado sobre Vallejo, pero centrándome en Trilce fundamentalmente, porque es verdad que habría algo de lo cinematográfico en César Vallejo en las crónicas, y que cuando lo has mencionado, pues realmente mucho en él también de la presencia del cine en las crónicas de Vallejo. Pero bueno, claro, eso es un mundo aparte del que nos trae a esta mesa. Voy a ser también muy breve, porque precisamente por ese motivo, ¿no? Que creo que la emoción, cuanto menos la rompamos, pues mucho mejor. Para ponerlos en un contexto, en mi opinión, lo que hace Vallejo con Trilce es construir un verdadero andamiaje de vanguardia. Se ha hablado bastante del dadaísmo de Vallejo, yo también lo trabajé en otro de los artículos, y bueno, realmente viene después confirmado precisamente por uno de los artículos, ¿no?, que se van a publicar en la revista. A ver, no tenía por aquí. Bueno, la crónica, la revista de la crónica lo publica, y se publica un artículo sobre el dadaísmo, y en el dadaísmo lo que aparecen representadas son las poesías de Vallejo. Es decir, realmente es una obra de vanguardia, pero es una obra de vanguardia favorecido realmente por lo que ha dicho el doctor Eduardo González, por la situación que vive el propio Vallejo en la cárcel. Es decir, hay una conexión entre el vanguardismo que puede aparecer en Trilce y la experiencia vital de César Vallejo en la cárcel.
es también uno de los motivos que yo creo que le lleva a la cárcel, que es una especie de batalla constante por la justicia. Es el motivo que le va a llevar a la cárcel, pero esa lucha por la justicia va a aparecer representada en cada uno de los poemas de Trilce. De hecho, el primer poema, el famoso primer poema de Trilce, tan difícil, tan hermético, tan complicado para poderlo desentrañar, se ha hablado siempre, pues ya lo señalaba Poinet, de una defecación, ¿no? Que realmente es una defecación, pero es muy curioso que Vallejo, que cuidaba, yo creo que escrupulosamente sus poemarios, pusiera este poema como el primero. Eso, en mi opinión, quiere decir que es un testamento y es un manifiesto. Lo que está dejando ahí, en el primer poema de Trilce, es su testamento y su manifiesto. Porque de hecho, él habla, en ese primer poema, habla de testar. Se lo voy a leer para que vean, si no lo recuerdan bien, un poco ese ámbito, ¿no? De testar las islas, las famosas islas del Guano, que eran una verdadera riqueza del Perú. Esas islas, bueno, de donde se saca en ese momento. ¿Quién hace tanta bulla y me deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina de Soria, que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, a cada hialoidea agrupada. Un poco más de consideración, y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península párase, abozaleada, por la espalda, abozaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. Bien, un poema absolutamente hermético, en el que poco vamos a poder añadir a lo que él nos está diciendo, pero en el que hay una angustia, yo creo que ustedes lo pueden palpar por la lectura del poema, una angustia tremenda, una angustia en la que está dejando, por un lado, las islas, pero las islas del Guano, sus propias islas, pero también la violencia, esa violencia de los más soberbios bemoles, que casi hacen pensar en una violación. Es tremendo, ¿no? Porque aparecen mayúsculas. Los más soberbios bemoles está escrito en mayúsculas. Y el hecho de que lo único que le une es a las islas, es esa península que puede tener múltiples significados. Pero lo que nos transmite, como les digo, fundamentalmente es esa angustia por parte de Vallejo. Y ese es su testamento. Y eso es lo que nos prepara para entrar en los significados del Trilce. Entonces, ¿qué significa Trilce? ¿Qué es lo que nos deja? Un vacío total. Porque realmente, si lo referimos a las islas del Guano y a la defecación, lo que deja, lo que nos va a transmitir después, es ese vacío, ese absurdo al que se va a referir también reiteradamente en Trilce y también en muchas ocasiones en poemas humanos. El absurdo de la existencia, el absurdo de la vida, que se entiende mucho mejor, efectivamente, con esa entrada que él ha tenido, ese sufrimiento que él ha tenido en la cárcel. Pero el poema es también una ruptura con lo tradicional. Este primer poema, como muchos más de los poemas de Trilce, es una ruptura con lo tradicional, pero también con el concepto de mímesis aristotélica que obviamente habían proclamado las vanguardias. No va a imitar algo, va a crear algo desde dentro de sí para expresarlo. No es ya la imitación, no es ya el tratar de buscar significados, sino precisamente el que no haya significados, sino que exprese lo que es el alma, lo que es el espíritu, el pensamiento del poeta, más
que el decir algo que tenga sentido. Creo que eso en Vallejo, en este momento, tiene muchísima más fuerza, porque también es el poemario de su consolidación como poeta. Es donde realmente encuentra los términos más duros que podamos ver dentro de su poesía. Los más fractales, los términos más partidos, más rotos. El primer poema, desde luego, es este testamento, ese testar las islas que van quedando, lo que es él, y lo que es él es algo roto, totalmente roto, y es lo que nos viene a comunicar cuando habla de la simple calabina de Soria, o el salobre alcatraz, a cada hialoidea agrupada, es decir, cada elemento. Bueno, el hialoidea obviamente no es un neologismo, pero no tiene nada que ver con algo que tenga alguna raíz, pero son trozos de realidad. Lo que nos está dando son trozos, por eso digo, hablo de esa fractalidad, ¿no?, de la que nos habla en el primer poema. El segundo poema se referirá al tiempo, también para romperlo. El tercer poema al espacio, porque realmente lo que nos da es también esa partición, esa ruptura de toda la realidad. Se rompe el por dentro y junto con él se rompe toda la realidad que le acompaña. Y hay un orden lógico, por lo menos en estos primeros poemas. Nos hablan de tiempo, nos hablan de espacio, nos habla de la ruptura fundamental que es la del hogar. Es que lo va a encontrar, pero también la ruptura de ese grupo dicotiledón del poema quinto, el amor. Es el grupo dicotiledón que se ha roto también precisamente por esa llegada a la cárcel. El sexto, dedicado a Otilia. Y lo que nos habla también es de un mundo en el que todo es absolutamente relativo. Todo el sistema de las relatividades que habían aparecido desde comienzos del siglo XX, bueno, desde finales del XIX a comienzos del XX, se van a ir programando a través de estos poemas, porque el tiempo es relativo, el espacio es relativo, el sujeto, ya lo hemos visto, es relativo, ni siquiera sabemos que sea sujeto, porque ese primer poema ni siquiera sabemos que hay ese sujeto. La familia es relativa, el amor es relativo, y el tiempo, con ese poema dedicado a Otilia, que lavaba el traje que vestí mañana, no lo ha lavado ni la bandera. Fijaros si hay una relatividad temporal y una quiebra del tiempo. La relatividad, ¿por qué? Pues porque la relatividad al final le hace caer en ese absurdo. O sea, si todo es relativo, al final caemos en el absurdo. Y no solamente desemboca en la carencia que ya destacaba también Julio Ortega, sino en la injusticia, que como les he dicho al comienzo, es lo que vertebra fundamentalmente todo el poemario de Trilce y todo el poemario de Poemas Humanos. Yo creo que es un gran... es el tema central de Vallejo. Una injusticia que empieza por la injusticia de Dios. Es la primera injusticia, 999 calorías. ¿Se acuerdan de ese poema? El poema 32 de Trilce, 999 calorías. Rum, rap, chaf, serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Roéis. Tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo, por último, se troncha. Fíjense que lo que está hablando es del 999,
pero con el rum, que es las 3 Bs, rum, las 3 Bs, que es el 666, en el cual pues hay como una, casi, yo diría casi una especie de metafísica, ¿no? en el poema, pero el que le alborota los sesos al más frío es el sol, que en realidad es también una representación de lo divino o de la divinidad. Y que además ese sol condena al hombre, porque le dirá roéis, con lo cual pues estamos en esa primera injusticia, que partimos ya de la injusticia de Dios. Pero es también la injusticia que achaca a Dios por el propio hecho de haber nacido. En el poema 34 dirá: y se acaba el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin, y nuestro haber nacido así sin causa. Es decir, ¿por qué hemos nacido? Empieza por las preguntas fundamentales. Pero también es la misma queja que había tenido en ese juego de dados, ¿no? que había marcado en los dados eternos en heraldos negros, y que de alguna forma recuerda el pensamiento nietzscheano de Zaratustra, ¿no? Cuando hablaba: si alguna vez jugué a los dados con los dioses sobre la divina mesa de la tierra, de tal manera que la tierra tembló y se resquebrajó y arrojó resoplando fuegos de río, ¿no? Lo que dice Zaratustra en la obra, ¿no? Y Vallejo lo vuelve a remedar precisamente con ese poema en el que pregunta precisamente el por qué se ha nacido, que vuelve a repetir desde Heraldos Negros a Trilce. Pero también es la injusticia del amor, la injusticia que él mismo comete cuando nos habla precisamente del anillo, del anillo en el poema 40, y en el que se queja porque no ha podido tampoco cumplir con el amor que tenía, es decir, con la promesa de amor que él había ofrecido. No había podido cumplir con esa promesa de amor, y la culpa tampoco la tiene totalmente él, sino que hay una serie de elementos que han favorecido precisamente esa ruptura. Dice en el 40: como si nos hubiesen dejado salir, como si no estuviésemos embrazados siempre a los dos flancos diarios de la fatalidad. Es decir, hay un momento en el que no somos nosotros los responsables de lo que nos ocurre, sino que es el destino, es esa fatalidad la que al final nos manifiesta la injusticia que hay sobre la vida. Y la injusticia del presente, que es la manifestación ya de la dialéctica, en el que da paso a esa ruptura, obviamente, del lenguaje, pero también a la imposibilidad de armonizar el día, de armonizar la existencia, en los dos términos fundamentales de Vallejo. No se puede armonizar porque hay pérdida y hay carencia. En el poema 35 dirá: oh, aguja de mis días desgarrados. Se ha perdido la aguja de los días desgarrados, no se va a volver a poder coser. Y en el 36, de esta existencia que todavía perenne imperfección, rehusad y vosotros a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. Es algo que se vuelve a repetir en las famosas escalas melografiadas, que se deberían haber llamado simplemente escalas, pero que se vuelve a repetir en relación con los presos, con las personas que están en la cárcel, con muro noroeste y muro doble ancho. Bien, con estas notas prácticamente de lectura quiero terminar también recordándoles que en Vallejo hay algo más profundo de lo que aparentemente, incluso con las rupturas, nos dice. Y es esa dimensión, esa búsqueda en el misterio y en lo oculto, que también le gustaba a Vallejo, de lo que también él era partidario,
por ejemplo, en la utilización de la cábala dentro de la escritura. Como les decía, pueden ser 999 calorías, pero que se corresponden con los 77 poemas del Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rocío Oviedo por estas iluminadoras palabras, esta perspectiva de conjunto sobre Trilce, que es un libro realmente difícil en muchos sentidos, pero que gracias a la labor crítica de investigadores persistentes a lo largo de muchos años cada vez podemos conocer mejor. Y otro de esos investigadores es Jorge Kishimoto, afiliado a la Universidad César Vallejo en el Perú. Es dueño, además, lo cual me despierta una envidia sana, de quizá la mejor colección vallejiana, si no en Perú, quizás hasta en el mundo, ¿no? Cuenta con ediciones Príncipe, manuscritos, segundas ediciones, terceras ediciones, artículos periodísticos, cartas originales de Vallejo, sobre Vallejo. Yo he tenido la suerte de visitar ese archivo y la verdad que he quedado deslumbrado. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de que el archivo se digitalice y creo que ya han empezado poco a poco la labor gracias al apoyo de la Universidad César Vallejo. Así que Jorge es uno de los grandes conocedores de los procesos editoriales y de muchos aspectos de la biografía de Vallejo, y es realmente una suerte tenerlo aquí entre nosotros en Madrid para que nos cuente un poco sobre esa experiencia con Yo César quiero Vallejo. evitar Así que es. Jorge me asesine de manera misteriosa para robarme el Vallejo en los infiernos. Por eso se lo regalo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. Uy, qué bien. Gracias. muy bien, adelante Jorge. Sí, gracias. Bueno, yo tengo trabajando más o menos 40 años en torno a la obra de Vallejo y como dice José Antonio, he podido recopilar un archivo muy importante en torno a César Vallejo, que ha servido para que muchos investigadores puedan tener acceso a esa información y puedan y hayan podido elaborar no solamente sus ediciones críticas, ¿no? De la poesía de Vallejo, sino también sus tesis de grado, de maestría y de doctorado, ¿no? Siempre están abiertas las puertas de mi archivo, de mi biblioteca para todas aquellas personas que trabajan sobre Vallejo y que tienen la facilidad de encontrar todo el material reunido en un solo lugar, ¿no? Bueno, lo que nos trae a colación ahora, que es el centenario de Trilce, bueno, son todo un acontecimiento. Y yo empezaría con dos coincidencias que pasan con los 100 años de Trilce, ¿no? Nosotros estamos pasando y digamos saliendo ya de una pandemia que se va a convertir en una enfermedad, o sea, endémica, ¿no? Que es un virus y el virus muta, pero y después se queda y continúa, ¿no? Y lo mismo pasó en finales de los años 10, o sea, empezando los 20, con la mal llamada fiebre española, ¿no? Que mató millones de personas en el mundo entero. Hasta el día de hoy no se sabe cuánta gente murió. Y esta mal llamada fiebre española empezó al término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que los ingleses llevan este virus a Estados Unidos y se convierte en pandemia y es aquí en España que se publican los primeros artículos sobre esta pandemia, y por eso es que le denominan erróneamente la fiebre española. Esto también llegó a Sudamérica y llegó al Perú. Se calcula que entre 1819 al 22 murieron más o menos 35.000 personas en el Perú. Murieron 35.000 personas en el Perú. Y es la coincidencia que 100 años después tenemos la pandemia en el siglo XXI. La gran pandemia del siglo XX fue la mal llamada fiebre española.
Y ahora la pandemia del siglo XXI tenemos el famoso COVID que tantos daños nos ha hecho a todos, ¿no? Y daño en todo sentido, ¿no? Y que nos ha tocado la fibra, inclusive de gente amiga, familia cercana, ¿no? De lo que ha pasado. Entonces esa coincidencia con respecto a la época de Vallejo, cuando escribe Trilce, y la celebración de los 100 años. Vallejo, cuando estaba por publicar su primer libro, Los Heraldos Negros, que estaba programado para 1918 y terminó publicándose en julio de 1919, ya en el 18 comenzó a escribir los primeros poemas que iban a formar parte de su segundo poemario, que no tenía título todavía en ese momento, ¿no? Y Vallejo, según la cronología que nos presentó Juan Espejo Turizaga, uno de sus biógrafos principales con respecto a la primera etapa de la vida de Vallejo en el Perú, ¿no? Que va hasta el año de 1923, él señaló una cronología en la cual nos dice que Vallejo empieza a escribir en 1918 3 poemas, en 1919 48 poemas, en el verano de 1920 en Lima 4 poemas, en el tiempo que está en la cárcel, en la persecución, que es de agosto a septiembre en Mansiche, 5 poemas, en la cárcel, que va del 6 de noviembre al 26 de febrero del 21, 8 poemas, 7 poemas en Lima en el año 21 y 2 poemas en el verano de 1922. Ahora, los primeros poemas que escribe Vallejo entre el año de 1918 y 1920, por las primeras versiones que hemos podido encontrar en los últimos años, es que todos los poemas Vallejo los escribió en sonetos endecasílabos o en sonetos alejandrinos. Y es en la etapa de la cárcel, que Vallejo transforma esos poemas, ¿no? Que eran sonetos, en verso libre, ¿no? Y es justamente esa etapa de la cárcel que muy bien ha descrito Eduardo, ¿no? Es que ocurre la transformación de Vallejo. Como bien dijo la doctora con respecto al artículo que publicó Juan José Lora en el diario La Crónica sobre el dadaísmo en el Perú, ¿no? Yo creo que no hay una influencia del dadaísmo en Vallejo, pero sí hay ciertos atisbos de ciertos préstamos en cuanto a las corrientes de vanguardia, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de que llegaba la revista Cervantes, y eso es cierto, llegaba la revista Cervantes, ¿no? a Lima en los años 16, 17, 18, y sabemos muy bien el tema del expresionismo, ¿no? En la revista Cervantes. Hay el ultraísmo también, ¿no? El ultraísmo en la revista Cervantes, también la publicación de Ancourdé, de Mallarmé, etc., ¿no? Pero más que una influencia de estas corrientes de vanguardia, yo creo que Vallejo toma prestado ciertas cosas, más que una influencia. Es mi punto de vista, ¿no? Y creo que la experiencia de la cárcel es que esa violencia tan fuerte es la que hace que Vallejo realmente revolucione su estilo, su lenguaje y crea su propia escritura. O sea, destroza el soneto, reconstruye las palabras, crea palabras, ¿no? Crea palabras, y lo que uno puede captar en Trilce es que
uno de repente no puede entender ciertos poemas porque de verdad que es un libro difícil y a veces hermético. Pero algo que uno puede captar en los poemas de Vallejo es la musicalidad que tiene. O sea, tiene un ritmo los poemas que es extraordinario, ¿no? Y al leerlos, uno siente un gozo en cuanto al ritmo, ¿no? Que uno dice, claro, qué situación Vallejo pasó en la cárcel que hizo que ocurriera esta transformación. Y es justamente en esa etapa. Eso se puede comprobar porque cuando uno lee algunas primeras versiones que se han encontrado en los poemas de Vallejo, ¿no? Realmente las transformaciones que suceden en el poema tienen ciertas razones o ciertos porqués, ¿no? El primero que publica primeras versiones de poemas de Trilce es Espejo Actualizada, justamente en el libro que yo les menciono, de César Vallejo, Itinerario de un hombre, que son 4 sonetos que llevan título. Pero 3 de los sonetos, tres sonetos están dedicados a una relación amorosa que tuvo Vallejo, ¿no? A una relación amorosa que tuvo Vallejo entre 1918, septiembre de 1918 y julio de 1919, ¿no? Y esa relación amorosa que tuvo Vallejo, recién la conocemos a raíz de justamente del libro de Espejo Actualizada, donde él cuenta que Vallejo tuvo una relación con una chica llamada Otilia, ¿no? Pero si uno lee los poemas de Trilce, ¿no? Si uno lee los poemas de Trilce, más o menos son más de una veintena de poemas que están dedicados a esa relación. Pero el nombre de Otilia no aparece para nada en los poemas. La única referencia que tenemos de Otilia es en el verso del poema el 6, donde dice: lo lavaba en sus venas otilinas. Pero en un principio era un neologismo que nadie entendía a qué se refería Otilinas hasta que aparece el libro de Espejo Actualizada y da la referencia de que el nombre de la persona con quien tuvo la relación Vallejo era Otilia, ¿no? 2 jóvenes estudiosos de la obra de Vallejo descubrieron quién era Otilia, ¿no? Otilia Villanueva González. Y en estos poemas, en estos sonetos que publica Espejo Actualizada, uno de ellos, por ejemplo, Sombras, ¿no? En la primera versión, en los 2 primeros versos dice: en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, Otilia, ahora me he sentado a caminar. Y después, en otro poema, que es La tarde, ¿no? Dice: la tarde cocinera que te auxilia de amor, tras su mandil de tintes suaves te llora y como encina ya acabada, cuando más te ama por ausente, Otilia, no podremos servirnos de estas aves. ¿A qué nos vamos a servir? Ya nada. Y en un tercer poema, que lleva el título de Cena, escrito en 1919, dice los primeros versos: he conocido a una pobre muchacha a quien conduje a la cena de un noviazgo sabido. La madre, sus hermanas, qué buenas, y también aquel su infortunado corazón dolorido. Vallejo, cuando reescribe estas primeras versiones y lo plasma ya en la edición de Trilce, omite el nombre de Otilia, ¿no?
Y entonces en el poema Sombra, o sea, como título de Sombra, que termina siendo el poema 15, el poema dice así: en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar, ¿no? Y omite el nombre de Otilia. Y en el poema La tarde, ¿no? Que es el poema 46, donde dice: la tarde cocinera que te auxilia de amor tras su mandil de tintes suaves, te llora y como en cena ya acabada, cuanto más te ama por ausente, Otilia, no podremos servirnos de estas aves. En la versión final, que es el poema 46, nos dice así: la tarde cocinera te suplica y te llora en tu delantal que aún sórdido no se empieza a querer de oírnos tanto. Yo hago esfuerzos también porque no hay valor para servirse de estas aves. Ay, que nos vamos a servir y a nada. Te borra el nombre de Otilia. Mi hipótesis es que, bueno, hay referencias de este amor difícil, tormentoso, de Vallejo con Otilia, ¿no? También tenemos que hay un poema en Trilce donde Vallejo habla de 9 meses, de un posible, la posibilidad de que esta niña quedó embarazada, ¿no? Y lo cuentan también ciertos biógrafos que dicen que al término de la ruptura con Vallejo, Otilia se va a Santiago del Surco, ¿no? Y llevaba en su vientre un bebé que no se sabe qué pasó. Puede ser la posibilidad de que efectivamente Otilia se haya separado de Vallejo y haya tenido una pérdida, más que un aborto, ¿no? O sea, porque en esa época lo que sucedía era que cuando una chica quedaba embarazada, se iba al interior, ¿no? Daba a luz al bebé, y lo habitual era que los padres de esa chica le daban el nombre de su apellido a ese niño, ¿no? Y terminaba, o sea, siendo su hijo, pero se terminaba siendo su hermano, ¿no? En el caso de Otilia no sucede eso, pero Otilia tiene una nueva relación, tiene una nueva relación amorosa, y hace unos meses encontré la partida de matrimonio de Otilia Villanueva. Y Otilia Villanueva se casó el 5 de noviembre de 1922, o sea, un mes después que se publicó Trilce. Vallejo debió haber estado enterado de esa relación que tenía Otilia con quien terminó siendo su esposo, y para evitarle, digamos, hacerle daño o prever, ¿no?, a esta nueva relación que ella era la musa de estos poemas, ¿no? Yo creo que Vallejo elimina el nombre de Otilia en los poemas de Trilce. Tanto es así que Otilia Villanueva, cuando Vallejo se va a Europa, en el mes de junio, Otilia estaba con 7 meses de embarazo esperando a su primera hija, que nació en el mes de agosto del 23. Entonces, son, digamos, hipótesis en las cuales, creo yo, por lo cual Vallejo cuida mucho el nombre de Otilia, por el hecho mismo de que son más de 20 y tantos poemas que están dedicados a la relación con Otilia, una relación difícil, tormentosa, pero también con descripciones de escenas eróticas muy fuertes, ¿no? Y de situaciones al mismo tiempo de la duda de que si Otilia, cuando se separaron, estuvo embarazada o no, y con la duda de que perdió ese niño, ¿no? Entonces hay cosas en Vallejo también que lo que digamos asombra es que
esas situaciones vivenciales, ¿no? Personales, ¿no? En este caso, con esta relación amorosa tan difícil, es la forma como los plasma en los poemas, ¿no? Y de la manera tan asombrosa como las escribe, las narra y las cuenta, ¿no? Y la intensidad y la fuerza que tienen estos poemas, ¿no? Son unos poemas, digamos, al amor, ¿no? Entonces tenemos poemas al amor, poemas a la familia, poemas de época de la cárcel y poemas de algunos poemas, digamos, varios, ¿no? Como les decía, la primera, digamos, redacción de los primeros poemas de Vallejo, él utilizó la forma del soneto, el decasílabo, alejandrino, etc. Y terminó escribiendo un libro solamente en Trilce solamente hay 2 sonetos, el resto son todo es verso libre, ¿no? Hay una cosa anecdótica de contar, ¿no? O sea, Vallejo publica su segundo libro, Trilce, en los talleres de la penitenciaría de Lima, ¿no? En ese entonces había todo un programa dedicado a los presos, ¿no? Entonces se armaron varios talleres de mecánica, talleres de electricidad, etc. Y se abrió también una imprenta. Y en el caso de los talleres tipográficos de Lima, de la penitenciaría de Lima, que también se abrieron en Argentina, en Chile, en México, es que en el caso peruano es que publican libros de literatura, que no es el caso de los otros países, publican libros de literatura. Y es que en estos talleres tipográficos de Lima publicaron varios poetas peruanos, Enrique Bustamante Livián, el propio Abraham Valdelomar, Enrique Peña Barrenechea, ¿no? Berninson, y investigando, ¿no? Y con ayuda de unos amigos, es que por qué los talleres de la penitenciaría de Lima abren la rama de publicar libros literarios, ¿no? Libros de poemas. Y era porque el papá de Abraham Valdelomar, un gran escritor peruano que murió muy joven, ¿no? Con gran influencia sobre César Vallejo, que su padre era director de la penitenciaría. Y es por eso que Abraham Valdelomar publica sus libros ahí. Y es lo que hace que Vallejo publique en los talleres de la penitenciaría de Lima. Ese es un motivo. Y el segundo motivo, porque quien hace los libros a Vallejo en la penitenciaría son los propios presos. Y a él había pasado una experiencia terrible de estar 112 días presos en la cárcel de Trujillo, ¿no? Bueno, después el libro sale, digamos, se envía a Vallejo a imprimir el libro. Estuvo detrás del tema de la corrección del libro. En un principio le puso como título Cráneos de Bronce y como autor César Perú. Sus amigos un poco que se burlaron de él, ¿no? La pretensión de poner César Perú, pero era porque en esa época también estaba el poeta, el escritor Anatole France, ¿no? Entonces era una especie de cine. Y inclusive el primer pliego de la impresión de Trilce sale con el título de César Perú y Cráneo de Bronce. Vallejo agarra y manda a corregir, corregir ese pliego, ¿no? Manda a corregir ese pliego que, según se dice, a él le costó 3 libras corregir ese primer pliego, ¿no? Y en un juego de palabras, que lo cuentan sus amigos Quesada y Sandoval, dice que él dice 3, tris, entonces se llamará Trilce, ¿no?
yo creo que la mayor, o sea, el significado de la palabra trilce lo da el propio Vallejo, ¿ya? Y lo da acá en España, porque en una entrevista que le hace Manuel González Ruano a Vallejo en 1931, Manuel González Ruano le pregunta, ¿qué quiere decir trilce? ¿No? Y Vallejo le contesta, pues trilce no quiere decir nada. No encontraba en mi afán ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé, trilce. ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no lo pensé más, trilce. O sea, el propio Vallejo dice, ¿qué significa trilce? Trilce significa trilce. Este libro, como les digo, entonces se cambia el primer pliego, ¿no? Y sale con el nombre de César Vallejo y trilce, ¿no? La carátula la hace un pintor, Víctor Morey, ¿no? Y él hace también el che de la palabra trilce, ¿no? De la palabra trilce. Esta edición fue de 200 ejemplares y su costo fue de 3 soles. A pesar de las constantes correcciones que hizo Vallejo en la imprenta mismo para sacar que sea una edición impecable con respecto a la anterior de los heraldos negros, que tiene muchas, que se tuvo que imprimir varias veces el pliego y hasta ahora conocemos hasta 10 ejemplares con variaciones entre uno y otro. Esta edición Príncipe tiene un error en los títulos de los poemas 31, 32 y 33, de las páginas 40, 50 y 52 respectivamente, que consiste en haber omitido el título del poema 31. Entonces uno ve que del 30 te pasas al 32, de ahí viene el 33 y 2 veces el 34. O sea, ¿no? Dos veces el 34. Entonces, es un hiato tipográfico que constituye un grueso error de imprenta, ¿no? ¿Qué editorial es, perdón? ¿Qué editorial es? ¿La primera edición? No, la editorial, el nombre de la editorial, de la casa editorial. ¿De la editorial? No, donde se hizo 13 es los talleres tipográficos de la penitenciaria. Ese. Sí, claro, esta es un facsímil de la primera edición. Este es un facsímil de la primera edición, ¿no? ¿Quién saca la facsímil? Perdón, es la Academia Perón de la Lengua. No, esta es una edición facsimilar que publicó la Academia Perón de la Lengua, ¿no? Bueno, y para terminar, claro, Vallejo publica Trilce en un momento también que justo cuando sale Trilce en el mes de octubre, el ambiente literario en Lima no era lo más favorable para Vallejo, ya que se vivía un instante de favorizante y adulación al poeta Santo Chocano, ¿no? Justamente en esos meses se produce la coronación del poeta de Alba América y todos los medios le otorgaron pues una amplia cobertura al suceso. Por ello Trilce pasó casi inadvertido, ¿no? Y recibió solo algunos comentarios, ¿no? Y la referencia de su primer poemario, Los Heraldos Negros, ¿no? Y después tuvo una polémica no muy sustanciosa, pero sí con amplios artículos en Chiclayo, ¿no? A principios del 23, ¿no? Pero Vallejo era consciente de que el libro que había publicado, él mismo se lo dice a Tenor Orrego, que el libro ha caído en un gran vacío y que él es el único culpable de ese hecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge Kishimoto por esta iluminadora presentación sobre el proceso, podríamos decir hasta genético, de aparición de Trilce. Me toca terminar, para quienes han llegado un poquito después. Mi nombre es José Antonio
Ramazzotti, y lo mismo que Eduardo González Viana, y Rocío Oviedo y Jorge Kishimoto. Vengo estudiando Vallejo desde hace varias décadas, y mucho de lo que se ha dicho aquí me ahorra tiempo, porque yo tenía preparada una ponencia de unos 30 y tantos minutos, pero no se asusten, va a ser mucho más corta. Sobre todo porque ya la información que iba a presentar, parte de ella está dicha. Solamente quiero abundar sobre algunos puntos, ¿no?, de la exposición, de las exposiciones anteriores. Ahondar un poquito más en la palabra trilce, ahondar en el tema de las mediaciones, es decir, aquellos filtros o procesos de modificación que van entre el origen de un texto y su final, que es el libro impreso. Hay mediaciones biográficas, literarias, lingüísticas y sociales, ¿no? Y voy a tratar de enfatizar un poco más las últimas, ya que las biográficas y las literarias se han esbozado acá. Y dentro de estas últimas, por supuesto, de las mediaciones sociales e históricas, hay que considerar de manera protagónica el papel del lenguaje popular. Porque cuando se habla de trilce y del neologismo, que es la misma palabra, trilce, y se mencionan también, por supuesto, los arcaísmos, y bueno, todo tipo de términos que Vallejo utiliza, algunos de ellos en el diccionario de la época, pero poco utilizados, se deja o se suele dejar de lado el lenguaje popular, ¿no? Que en el momento en que aparecen heraldos negros, la práctica 1919 y luego trilce en octubre del 22, es un lenguaje que no tiene demasiada acogida dentro de la literatura canónica del momento, por lo que acaba de mencionar Jorge, porque de manera aplastante el gusto favorecía el estilo modernista, y particularmente novomundista, que era el de José Santos Chocán. Sobre el nombre, en efecto, ya nos ha explicado Jorge que esa resonancia de 3 soles es una posible beta de exploración. 3 soles, 3 libras, ¿no? Los sonidos consonánticos, sobre todo, coincidirían. Hay que añadir la famosa tesis nunca comprobada, porque ninguna de estas opciones tiene una prueba definitiva, la de triste y dulce, ¿no?, por el carácter de algunos de los poemas, que son tremendamente melancólicos. También hay otra que escuché que me parece un poco más fantástica, seguramente tú la conoces, Jorge: Trujillo y Lima, cárcel estuve, ¿no? Una crónica. Sí, bueno, suena un poco demasiado cerebral para Vallejo. Hay otras dos muy interesantes. Una que escuché no hace mucho, aunque bueno, algo había oído hace tiempo, pero me la recordaron hace poco, que si uno lee trilce como un anagrama, puede componer la palabra en francés l'écrit, el escrito. Cuestión de cambiar el orden de las letras. Pero ahí queda la duda de por qué le puso trilce y no tricel, que sería el orden opuesto al l'écrit. Vallejo no sabía francés en ese momento, recién viaja a Europa en 1923, pero María Rosa Sandoval, que había sido una de sus musas, la famosa del poema, ¿no?, Tú no tienes Marías que te vas, ¿no?, en Los Heraldos Negros, sí sabía francés. Entonces, como toda hipótesis, queda allí pendiente. Y hay otra más que, bueno, a mí a veces incluso me han criticado, ¿no?, por decirla, pero que se le escuché a una persona de la zona de Santiago de Chuco, no voy a decir quién, que la palabra trilce podría ser una castellanización de un nombre de origen cuye, que es la antigua lengua de la zona indígena de la zona de Santiago de Chuco, referente a una flor andina ya extinguida. Entonces, claro, suena muy poético también, porque si trilce se refiere a eso, el poemario mismo es una flor exótica ya extinguida, ¿no? Es la representación de toda una cultura latente que es muy difícil de conocer porque ya no existe. Todas estas son hipótesis. Lo más probable es que Vallejo tenga razón cuando le responde a González Ruano, que dice no significa nada, pero suena muy bien. Y es que el libro es una invención del lenguaje. Una vez trabajé el paralelismo entre Vallejo y Góngora, ¿no? Lo que pasa con Góngora a principios del siglo XVII es una revolución poética, ¿no? Y causa una tremenda polémica, como sabemos, ya muy estudiada,
que básicamente se basa en la idea de que Góngora altera los mecanismos del lenguaje, como nadie lo había hecho hasta ese momento, para mostrar una dislocación del sujeto frente a los acelerados procesos de cambio de la sociedad española y europea, justamente los inicios de la decadencia del imperio español. Eso lo ha explicado muy bien Robert Jans, Joaquín Roses y otros grandes gongoristas. ¿Qué pasa a principios del siglo XX en el Perú? Algo semejante, ¿no? Hemos mencionado también la mediación biográfica y la mediación literaria. Voy a empezar por ahí brevemente antes de pasar a la mediación social, que es la que más me interesa. Vallejo pierde a su hermano Miguel en 1915, que era uno de sus compañeros más queridos, junto con sus otras dos hermanas, María Águeda y María Natividad, ¿no? Si recuerdan el poema 3 de Trilce, Aguedita, Nativa, Miguel, ¿no? Las personas mayores, ¿dónde estarán? Eran sus tres hermanos inmediatamente mayores. Vallejo era el menor de 12, era como su pequeña cohorte infantil, ¿no? Su grupo de juegos. Y este sentido de la comunidad primordial es algo que aparece constantemente en Heraldos Negros, en Trilce, es lo que he llamado el terruño verbal, porque no solamente son las experiencias que a toda persona acompañan hasta la muerte, ¿no? Las experiencias primordiales, las imágenes de la infancia, también los traumas, por supuesto. Pero eso está ligado a un lenguaje, el lenguaje infantil, incluso el lenguaje precréstico, o sea, el lenguaje previo al dominio de las conjunciones y las preposiciones, como cuando un niño está empezando a hablar, ¿no? Mamá, agua, quiero. Entonces, para que uno logre dominar una sintaxis más completa, normalmente eso ocurre entre los 3, 4, 5 años de edad. Vallejo, sin embargo, en varios poemas de Trilce reproduce ese lenguaje precréstico, ¿no? De la infancia. Y por supuesto también otros términos que son muy propios de Santiago de Chuco o del castellano peruano. Y por eso a veces los poemas de Trilce no son fáciles de entender, no necesariamente porque esas palabras no existan, sino que no existen en el castellano estándar, ¿no? Pierde a su madre el 8 de agosto de 1918, cuando él estaba en un momento de relativo auge profesional, que había llegado a Lima en diciembre del 17, logró encontrar trabajo en el Colegio Barros, que era un colegio privado bastante prestigioso en el momento en la zona de Barrios Altos, en Lima, que en ese momento era un barrio todavía elegante, señorial. Les cuento como anécdota personal que mi abuelo materno, Humberto Ramos Guardia, que era de Huaraz, llegó a Lima por esas mismas fechas, a los 18 años, era 8 años menor que Vallejo, y consiguió un puesto de profesor de matemáticas en el mismo colegio. Entonces, cuando me enteré de eso, por supuesto, la pregunta que le hice inmediatamente fue si había conocido a Vallejo, y mi abuelo me dijo, sí, claro que lo conocí, era mi amigo. Imagínense eso, ¿no? Que el abuelo de uno haya sido amigo de César Vallejo. Yo dije, me saqué la lotería. Por supuesto, lo primero que le pregunté fue, ¿y cómo era Vallejo? Y me llamó mucho la atención la respuesta. Me dijo, Vallejo era muy bromista. Cada vez que salíamos del trabajo, me decía, Ramos, un cafecito, y se iban a los bares de la zona de Barrios Altos a tomar café o alguna copa, y Vallejo no paraba de contar chistes y de burlarse de la gente, ¿no? Era un hombre que sí tenía un lado humorístico. O sea, esa imagen del Vallejo llorón, lamentoso, que aparece en algunos poemas y que desgraciadamente ha servido para convertirlo en un estereotipo, no es tan cierta, es relativa. Luego pierde a su amada, a Otilia, más o menos a mediados de 1919. Miguel Pachas Almeida, que es uno de los biógrafos más importantes e informados, dice que fue porque Vallejo no quería casarse y la familia de ella lo presionaba a casarse. Bueno, eso también es algo que podría desarrollarse más, pero es una hipótesis muy interesante, y siempre queda en suspenso lo del embarazo, ¿no? No sabemos, simplemente no hay forma de asegurar que sí ella estaba embarazada y por eso Vallejo la desprecia o la abandona, pero puede ser que no. Lo cierto es que rompe, ¿no? Y tienen una relación sumamente intensa. Hay indicios de que fue una relación íntima por los poemas. Un colega de Vallejo en el Colegio Barros le recrimina a Vallejo no hacerse responsable, no continuar la relación, no llevarla más adelante, incluso llegan a los golpes. Y
desgraciadamente a mediados de 1919 también el colegio quiebra. Entonces Vallejo pierde su trabajo y tiene que buscarse otra plaza y la consigue en el Colegio Guadalupe, ¿no? Ya para entonces Vallejo había sacado su licenciatura en literatura, era un profesor de colegio, esa era su carrera y de eso vivía en esos años. Pero también empieza a ejercer el periodismo. Y luego viene otra gran pérdida, que es la de su gran amigo Abraham Valderomar, ¿no? Había muerto en 1918 su maestro Manuel González Prada, en 19 Ricardo Palma. Entonces esta sucesión de muertes como que tiene un color oscuro esa personalidad juguetona, infantil, incluso que Vallejo había mostrado a lo largo de su interacción con otras personas dentro del mundo cultural y radical de la Lima de fines de la década del 10. Aparte de esos datos de carácter biográfico, también se ha mencionado la posible presencia de algunos textos vanguardistas a través de la revista Cervantes. Eso también es probable, ¿no? Sobre todo Un golpe de dados jamás abolirá el azar, el famoso poema de Mallarmé, que utiliza el espacio como recurso expresivo, ¿no? Cosa que también veremos en Trills. Hay poemas de Trills en que los versos aparecen dislocados, hay espacios en blanco que se pueden interpretar como un juego de carácter visual más que sonoro. Pero algo que queda flotando en el ambiente es la influencia del contexto histórico-político, que tiene que ver además con el proceso judicial que se le sigue a Vallejo. Vallejo nace en 1892. El Perú había salido hacía poco de la Guerra del Pacífico, era un país en ruinas, en todo sentido, ruinas económicas, políticas, morales, administrativas, y poco a poco empieza a reorganizarse a partir del año 1895, en que se inaugura lo que el historiador Jorge Bazares llamó la República Aristocrática, ¿no? La vuelta al poder de los grandes gamonales y la consolidación de una economía agroexportadora de influencia inglesa inicialmente, pero que poco a poco va a pasar a manos de las empresas norteamericanas, y eso ocurre sobre todo ya a partir de 1919, cuando acaba esta llamada República Aristocrática y empieza lo que se conoce como la Nueva Patria, el proceso que lidera el dictador Augusto Leguía. Aparentemente ese sería un proceso innovador, modernizador del país. Al parecer los hermanos Vallejo, que eran varios en Santiago de Chuco, eran de tendencia leguista, y la familia Santa María, la otra familia de Santiago de Chuco, que era la opositora, era de tendencia pardista, o sea, ligeramente más conservadores. Además de eso, según me contó una vez Jorge, hubo un lío de faldas, ¿no? Entre Vallejo y uno de los miembros de la familia Santa María. Exacto. Todos esos elementos contribuyen a que Vallejo sea señalado como responsable de instigar el incendio de los almacenes de la familia Santa María, y por eso la persecución, los cargos contra Vallejo, que finalmente derivan en el arresto y el encarcelamiento por 112 días. Entonces, este proceso alrededor de la vida de Vallejo y de la escritura de Trilce, ya sabemos, Vallejo estaba escribiendo los primeros poemas de Trilce en 1918, ¿no? Pero es un proceso que acaba apenas meses antes de la publicación, en 1922. Llevan posiblemente a lo que se conoce como, por lo menos en términos literarios, el desquiciamiento del sujeto poético, ¿no? El sujeto poético ya no puede ser unívoco, no puede ser lineal, coherente, como es el sujeto poético de los poemas modernistas, por ejemplo, ¿no? Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje, decía Chocano. Vallejo jamás se va a identificar con ese tipo de poeta, porque ese tipo de poeta no corresponde a la realidad que él ha vivido, ¿no? La realidad personal, social, política, judicial. Entonces, uno de los elementos que a mí siempre me ha llamado la atención de la poesía de Vallejo, voy a leer estos fragmentos para terminar mi presentación, o por lo menos algunos párrafos. Uno de los elementos que siempre me ha llamado la atención con respecto a Vallejo es lo que se podría llamar la introducción del poto en la poesía peruana. Los que conocen un poco de castellano peruano saben que poto significa el trasero, pero lo digo irónicamente porque la palabra poto en el norte de Perú, ¿no?,
ustedes saben, es una Una pequeña, vasija. exacto, una pequeña vasija de calabaza, Ujú. con la cual se toma la famosa chicha de Jorge, ¿no? Que es una bebida alcohólica prehispánica, todavía muy popular, incluso hasta el día de hoy hay lugares donde la chicha se sirve en pequeños potos, ¿no? Entonces, imagínense principios del siglo XX, pues para Vallejo esta era una palabra muy familiar, muy común. Él había crecido con estos términos, poto, chicha, etc. ¿Y qué ocurre? Que al incluir incluso ya en Heraldos Negros, ¿no? Expresiones como esta, poto, chicha, etc., empieza a darse un rechazo inicial, ¿no? Que se expresa muy bien en unas declaraciones que da José María Eguren, nada menos, el gran poeta de simbólicas, ligeramente mayor que Vallejo, cuando su sucesor, Ciro Alegría, el gran narrador indigenista del mundo Sancho de la Guerra Ajeno, en una entrevista, le pregunta qué le parece la poesía de Vallejo, ¿no? Esto fue el año 1938, justo el año que Vallejo moría en París. Eguren declara lo siguiente, cito textualmente: Vallejo es un hombre de gran sensibilidad, ¿no? Ciro Alegría comenta, dijo por fin Eguren franqueándose, ¿no? Pero no traduce esa sensibilidad de manera poética. Cuando yo leo versos suyos en los que dice poto de chicha o algo por el estilo, me desconcierto. Eso no es poesía. Es difícil imaginar nada menos poético. Poto de chicha, ¿no? Exclama espantado Eguren. Suena vulgar e inclusive es antipoético. Si no siempre dice cosas como poto de chicha, por ahí van las otras. La verdad es que no entiendo a Vallejo. Eso lo dice José María Eguren en 1938. Se está refiriendo a una expresión que no es poto de chicha textualmente, sino, ahorita es un poema en Nostalgias Imperiales, no recuerdo la cita textual, pero Vallejo utiliza las palabras poto y chicha en dos versos separados. Eguren la sintetiza en la expresión poto de chicha. Y así hace también con muchos poemas de Trilce. Entonces, en Trilce se desarrolla de manera plena la multiplicación de las fuentes de discurso hasta hacer del libro, e inclusive de algunos poemas, como objeto de estudio cooperativamente independiente. Eso se lee, por ejemplo, en los poemas 42, 52, ¿no? Que están llenos de elementos del lenguaje popular. Hacer de estos poemas un muestrario que incluye desde la neologización, la arcaización, el coloquialismo de diversos tipos, hasta el desmembramiento gramatical propio del discurso esquizoide, ¿no? Lo que decía hace poco, el dislocamiento del sujeto poético. Y también la utilización de los estados previos a la etapa créstica en la adquisición del lenguaje, o sea, el lenguaje inicialmente infantil, cuando los niños están todavía en proceso de convertirse en hablantes competentes del idioma, ¿no? Y esto está muy bien descrito por la psicolingüística moderna. La pluralidad de fuentes de discurso, es decir, esta riqueza de formaciones discursivas presentes en Trilce, es un conjunto de recursos estilísticos que testimonian no solo la ruptura con una institucionalidad literaria incompatible con la visión moderna, sino precisamente, como quería el propio Vallejo, una nueva sensibilidad, ¿no? Eso lo dice varias veces a lo largo de su correspondencia y sus ensayos. Una nueva sensibilidad basada además en la libertad absoluta del uso del lenguaje, lo cual implica también inventar un lenguaje que corresponda a esa visión desencantada, dislocada, transformada a través de la experiencia directa y los grandes conflictos sociales del Perú de la época. El arte de vanguardia, en este caso, es la expresión más auténtica del apogeo de la sociedad burguesa en su fase imperial, se podría decir, pero al mismo tiempo es su negación inherente, más radical, algo que hoy por hoy, sin embargo, el pensamiento postmoderno trata de explicar en función de su fracaso como propuesta ante la vida y su asimilación como pieza de museo, aunque eso ya es otra historia. Bueno, para recapitular y pasar al diálogo, la inserción en el texto poético de formaciones discursivas extrañas
al discurso oficial de la República Aristocrática. Me refiero a que la República Aristocrática consagra el lenguaje literario de Chocano, ¿no? Contra lo cual Vallejo, por supuesto, se va a oponer con la misma confección de un poemario como Trilce, ¿no? Este es un proceso que implica, como mencioné al principio, una revolución literaria, una revolución estilística, y a la vez el comienzo de la diferenciación de la poesía de la costa y de la sierra del Perú, de la poesía en español, hay que decir, ¿no? Porque el Perú tiene por lo menos 48 lenguas originarias que tienen su propia tradición poética milenaria, muy anterior a la llegada de los europeos, pero es una tradición mal estudiada. Dentro de la poesía del español empiezan a verse los conflictos, el surgimiento de los migrantes. Vallejo era un migrante, por definición. Los provincianos en la capital, la lucha por protagonismo dentro de este conglomerado que Bourdieu llamó campo literario, ¿no? Trilce representa en ese sentido un golpe de Estado literario, un golpe de Estado que desarticula completamente las nociones de lo que debe ser la poesía en español en el Perú e instaura lo que Vallejo y Mariátegui llamarían el orto de la nueva poesía peruana. Y así lo reconoció muy bien José Bergamín, que fue el editor y prologuista de la segunda edición de Trilce en Madrid en 1930, ¿no? Reconoce que dentro de la conformación verbal de Trilce existen otras voces, hay otro Perú, hay otras miradas de la provincia, del mundo indígena, aunque Vallejo no era quechua hablante, pero sí era un hablante del castellano andino, un castellano andino que recupera, pone sobre la mesa y desafía todas las nociones de la poesía en ese momento, no solo en el Perú, y en todo el mundo hispanohablante. Ya se ha mencionado la recepción, fue terrible. Chocano se burlaba, decía, Vallejo es un poeta sin poemas. Y otro poeta modernista que trabajaba en el mismo colegio Guadalupe, Alberto Ureta, autor de un lindo poemario que se llama Rumor de Alba, pero ya completamente olvidado, agarraba Trilce y en sus clases del colegio, ya que mal colega, a veces tenemos colegas así, se burlaba de los poemas de Trilce ante los estudiantes que Vallejo después iba a enseñar. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno es audaz y valiente. Muchas gracias. Pues no sé si tenemos unos minutos. Hay que agradecer, por supuesto, al Centro de Arte Moderno habernos acogido. Son las 9:49. Wow. Hay tiempo para unos minutos de conversación. No sé si el público querrá preguntar.